Y me alegra nada más de verla, esa sonrisa que contagia. Bueno, pues con mucho gusto voy a presentar ahora a la moderadora del siguiente panel, la licenciada Pamela Vázquez Márquez. Pamela es gestora ambiental, facilitadora, comunicadora y coordinadora de agencias de fortalecimiento, sensibilización y educación ambiental y activista local. Trabaja profesionalmente desde hace 13 años en favor de la sustentabilidad en el Caribe mexicano. Colabora actualmente y desde hace 6 años en una organización de sociedad civil. Así es. Trabajando con la comunidad local y de manera intersectorial en favor del aprovechamiento y manejo sustentable de las especies de tiburones en el Caribe mexicano. Pamela es responsable de su agenda de educación ambiental, comunicación y vinculación y ha participado en la realización de diversos estudios como los estudios de límite de cambio aceptable y estudios de factibilidad financiera y técnica para la reserva de la biosfera caribe mexicano y para el aprovechamiento de distintas especies de tiburones. Un aplauso muy fuerte y una gran bienvenida a nuestra querida Pamela. Ay, qué gusto. Muchas gracias. Pues aquí le tenemos un regalito por parte del comité organizador. Muchas gracias por ser moderadora. Gracias a usted por sus palabras, me emocionan. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeras, compañeros? Pues bueno, vamos entonces a dar inicio a este nuevo panel. Es el panel de las mujeres en las ingenierías del agua y me gustaría presentar a las compañeras que van a estar aquí acompañándonos. Bueno, si gustan, las voy presentando, ¿les parece bien? Adelante, si gustan pasar. Bienvenidas. Tenemos con nosotros a la doctora Rosa María Leal Bautista, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí. La ingeniera bioquímica Virgen Laureano Ortiz, muchas gracias. Un aplauso, por favor, para las compañeras. Y bueno, me parece, teníamos otra invitada, pero me parece que ella ya no estará presente, por eso hay 2 sillas, ¿verdad? La compañera doctora Cecilia Enríquez Ortiz. ¿Ya no? ¿Está en línea? ¡Ah, súper bien! ¿Y cómo la vemos? ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora Cecilia Enríquez Ortiz? Saludos. ¡Qué maravilla! Muy bien. Pues bueno, voy a dar inicio a la lectura de sus semblanzas, si me permiten, compañeras, ¿les parece bien? Y bueno, vamos a empezar con la doctora Rosa María Leal Bautista. Ella tiene doctorado en Geología por la Universidad de Northern Illinois University, maestría en Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, Ingeniería Ambiental, licenciatura en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Ingeniería Química. Anteriormente fue profesora asistente en la Universidad de Tucson, Pensilvania, del Departamento de Física y Geología en mayo de 2006 y se integra al CICI, al Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, en la Unidad de Ciencias del Agua. Un aplausote, por favor, para la doctora Rosa María Leal Bautista. La ingeniera bioquímica Virgen Laureano Ortiz nació en 1986 en la ciudad de Acapulco, estado de Guerrero. Es ingeniera bioquímica y está certificada como dictaminadora de proyectos por el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Cuenta con diplomado en Administración Gerencial de Recurso Hídrico, control y conocimiento en procesos aerobios de plantas de tratamiento de aguas residuales, diseño en sistemas para operar PTAR y sistema de operación de redes de agua potable, control en aseguramiento de calidad y desinfección de agua potable, impartición de capacitaciones para el manejo y control de procesos biológicos y manejo y coordinación del personal. Un aplauso para la ingeniera Virgen. Muchas gracias.
Y doctor, aquí en esta nueva era, que me encanta que todo es híbrido, me fascina esto porque estamos como en los supersónicos, ¿no? Pero ya hemos llegado a esto. Y bueno, ella es profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM y coordinadora de la licenciatura en Ciencias de la Tierra de la nueva Escuela Nacional de Estudios Superiores en Mérida y de la UNAM en Yucatán. Oceanógrafa física de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California, realizó sus estudios de doctorado en el programa PhD en Ciencias Marinas aplicadas en la Universidad de Plymouth, Inglaterra, estudiando el transporte generado por los remolinos de mesoescala en el Mar Negro a partir de la modelación numérica, observaciones in situ, cruceros oceanográficos en el Mar Negro y Mar Báltico y observaciones remotas, análisis de imágenes satelitales. En 2012 se incorporó a la Facultad de Ciencias de la UNAM en la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de CISAL Yucatán. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Un aplauso, por favor. Muy bien, pues bueno, vamos a dar inicio acá con unas preguntas detonadoras, si les parece bien, compañeras. ¿Está bien? Muy bien, pues nos vamos a ir por la primera y si gustan, empezamos de izquierda a derecha, ¿sí? Así, así y así. Ok, muy bien. Y luego al revés, y así para volvernos dinámicas, ¿no? Bueno, la primera sería, ¿cuáles son, en cuanto a los desafíos que ustedes presentan en su quehacer, cuáles son los desafíos más significativos que enfrentan las ingenierías del agua en su camino a la sostenibilidad ambiental y cuáles consideran las oportunidades clave para impulsar un cambio positivo? Hola, buenas tardes. Bueno, pues uno de los desafíos muy importantes que actualmente presentamos es la concientización del personal, no únicamente del personal, también tenemos que concientizar a las personas con las que conviven con nosotros, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros vecinos. Entonces, ese es uno de los desafíos en el cual como colaboradores o como responsables que actualmente, por ejemplo, yo estoy en una planta de tratamiento, tengo que hablar con el personal, comentarles el por qué están haciendo alguna actividad, no nada más es ir, llegar, trabajar, nada más porque sí. Entonces, esos son los desafíos, el concientizarlos, el decirles, oye, este es el objetivo, el por qué, y lo más importante, como les comentaba, es el concientizar también a nuestra familia. Como comentaban los panelistas anteriores, es muy importante para nosotros concientizar el cuidado del medio ambiente, porque al final de todo, esta mala educación o mala costumbre que traemos a veces arrastrando nos afecta directamente pues a todos en general, ¿no? Las oportunidades que nosotros vemos los tenemos enfrente y es toda la contaminación y todo la mala educación que llevamos. Entonces, esa es una gran oportunidad para empezar, para iniciar, mejorar, implementar, innovar proyectos para mejorar nuestro medio ambiente. Muchas gracias. Bueno, yo lo voy a comentar desde el punto de vista tanto de ingeniería como de ciencia en conjunto, porque realmente hay muchos retos, muchas situaciones de innovación que tienen que ir de la mano ambas, como ciencia para responder al conocimiento que requiere la ingeniería para poder resolver los retos. Entonces, de alguna manera va siendo cada vez más holístico y ante eso precisamente todo lo que es los jóvenes, las chicas que están en ingeniería tienen ahorita un reto bien importante porque ya ha ido cambiando, es decir, hay estereotipos relacionados con ese buscar cambios que hay que ir eliminando, de decir que la ingeniería solo se dedicaba a resolver problemas de manera eficiente y eficientemente energéticos, no es así. La ingeniería está para apoyarse en la ciencia y resolverlos
y darles la oportunidad también de generar los cambios ahora hacia una economía circular. La química verde, la situación de ya no más fugas, es decir, ya no más puntos donde la energía se está yendo sin ser reutilizada o sin poderse utilizar. Ya no los puntos donde había un residuo y se consideraba residuo, sino vamos a integrarlo, darle un valor. Entonces, cada vez hay más retos para que cada que ves es una situación, ya sea del ambiente o ya sea del agua, tienes que contemplarla holísticamente, no nada más en un solo sentido, sino ya hay que ir integrando. Ese es un reto bien grande, porque eso quiere decir que cada vez los jóvenes y las chicas que están saliendo de las carreras tienen que ser flexibles. Antes mi generación fue educada en la idea de que la ingeniería era cuadrada, y creo que a mis estudiantes a veces se los digo, si vienes de ingeniería es porque estás acostumbrado a resolver de una manera rápida e eficiente. La ciencia es crítica. La ciencia te va a preguntar, ¿pero por qué? ¿Y qué pasó? ¿Y cuáles fueron los cambios? ¿Y qué afectó? Entonces hay que ir conjuntando ambos para ir resolviendo de una manera cada vez más sustentable, porque eso es sustentabilidad. Al final, criticas para resolver, no nada más para estar preguntándote por qué se dio o cómo se dio, sino para poder encontrarle una solución. ¿Y quién te apoya a darle solución? El ingeniero, la ingeniera que está respondiendo con sus herramientas. Entonces, de alguna manera, creo que ese es un reto bien grande que tenemos actualmente, hacerlo de una manera cada vez más rápida y más consciente. Y la otra es integrar, porque hemos empezado a resolver cosas de una manera separada. Ahora hay que ir conjuntando, porque todo, como decía por ejemplo el licenciado, y lo dijo muy bien, es un eslabón, hay una cadenita, y cada cadenita tiene una relación con otra. A lo mejor es un círculo pequeño, un círculo grande, pero aquí no hay círculos importantes, todos están relacionados. Si el más pequeño deja de trabajar, el más grande también se va a ver afectado. Entonces, de alguna manera hay que entender que esos eslabones es porque estamos conectados, ya sea a través del manejo de los recursos naturales, en el caso del agua, que es el recurso que a nosotros, por ejemplo, en mi caso me ha obligado a entender desde la parte de contaminación, su transporte, el sistema, pero cómo impacta socioambientalmente, cuáles son mis indicadores, cómo mi población va a entender ese manejo. ¿Sí? Entonces, ahí hay un eslabón que yo tengo que ir conectando a la problemática. Entonces, de alguna manera, todo eso se vuelve tanto un reto, pero al haber un reto hay oportunidad, porque quiere decir que entonces hay opciones de integrar otras herramientas. Eso es lo que podría yo contribuir ahorita. Muchas gracias. Bueno, doctora, si gusta, doctora Cecilia, comentarnos. Creo que ya me toca hablar, ¿verdad? Okay. ¿Ahí me escuchan? Sí, la escuchamos muy bien. Perfecto. Bueno, pues desafortunadamente no tuve la oportunidad de estar, lo cual ahora siento que es una pena porque no logro escuchar lo que están diciendo mis colegas. Sin embargo, voy a tratar de hablar de estos desafíos y oportunidades relacionados con el agua, lo que puedo decir pues desde mi trinchera. Definitivamente los desafíos principales, aunque hay muchos desafíos ahorita, creo que se pueden centrar principalmente en dos. El primero, pues la escasez, el segundo, la contaminación. Siendo estos dos siempre un tema precisamente que se puede atacar pues con las oportunidades, que es el manejo, ¿no? En realidad ninguno de estos dos serían problemas si hubiera un manejo integral, adecuado y adaptado a cada situación de acuerdo a sus propias características y necesidades. El tema es, por ejemplo, tiene que ver con el origen de la misma palabra de la sostenibilidad. Esta sostenibilidad la entendemos como asegurar las necesidades que tenemos en el presente sin comprometer las necesidades futuras.
Y esto lo oímos cada vez más, todo es sostenible o se intenta hacer sostenible, pero no nos vamos como un poquito más allá a analizar qué implicaciones tiene esta palabra. Entonces, para no comprometer los recursos futuros, en este caso el agua, uno tendría que actuar como actúa en su vida familiar financiera. Uno no debería gastar más de lo que gana, ¿verdad? Entonces, habría que analizar para cada lugar en el mundo cuál es la recarga de agua, cuánta agua tengo disponible, y uno de ninguna manera podría usar más de la que de forma natural se está recargando. Eso implica pues una muy desigual forma de utilizar el agua en las distintas localidades por geografía, ¿no? Tenemos un montón de zonas desérticas en el norte y noroeste del país, en donde prácticamente nunca llueve. El uso del agua debería de ser mucho menor que, por ejemplo, el de zonas como la península de Yucatán, en donde tenemos una recarga muy rica cada año de forma prácticamente asegurada, incluso en el contexto del cambio climático. Sin embargo, el agua contaminada, ensuciada, pues es prácticamente lo mismo que no tener agua en muchos aspectos. Entonces, este segundo tema de desafío tiene que ver con la contaminación, con cosas que conocemos y entendemos como contaminación muy clara, porque son contaminantes como metales, productos de la industria, pero con otras cosas que quizá no están tan claras en nuestro entendimiento, que contaminan, como todos los jabones que usamos a diario sin medida, todos los productos de limpieza, los productos personales, e incluso la misma forma en la que tenemos de costumbre los humanos de la modernidad ir al baño, ¿no? Son formas en las que desechos que impactan y contaminan van a ir a parar directamente a los cuerpos de agua, generando pues distintos y a distintos niveles efectos muy nocivos. Y el tema es que es muy fácil contaminar, pero es muy difícil limpiar. Entonces, estos desafíos tienen que ver mucho con nuestros hábitos de vida. Pero tenemos una oportunidad, sobre todo en los tiempos recientes, en donde cada vez hay situaciones que nos están obligando a tomar conciencia. Un ejemplo de ello son pues, las arribazones masivas de sargazo, ¿no? Esto es algo muy visual, muy fuerte, que ha tenido impactos tremendos, lo sabe muy bien toda la gente de Quintana Roo, que nos están mostrando de frente y en la cara una situación muy compleja en donde hemos eutrofizado o hemos insertado a los océanos, en este caso al Atlántico, una cantidad de nutrientes pues mucho mayor que la que había en tiempos pasados, que ha generado este crecimiento desproporcionado de plantas que obviamente se alimentan de nutrientes, y estos nutrientes pues son nuestros desechos orgánicos, productos de fertilizantes, de agricultura, y producto de básicamente nuestros desechos de nuestra vida diaria de los humanos, que finalmente son alimento para las plantas a nivel microscópico y macroscópico, y estamos teniendo situaciones que nos están obligando a ver que hay un problema con estas acciones de manejo. Muchísimas gracias, con doctora. Esta pregunta. No, gracias a usted. Pues sí, realmente reafirma mucho de lo que vivimos, de lo que reflexionamos. Finalmente es un reto vivir en armonía, ¿no? Tratar de ser la cura en esta problemática donde estamos siendo la enfermedad, justamente por una falta de conciencia.
que finalmente pues tiene un origen que es el sistema, ¿no? El sistema en el que vivimos nos está ofertando también productos que son dañinos para el entorno, entonces tenemos que replantearnos a quién estamos haciendo rico, ¿no? A quién le estamos comprando nuestros productos de higiene personal y demás. Ya hay un ecotianguis, ya hay un tianguis del Mayab, ustedes lo conocen acá, o sea, hay opciones para poder ser la cura y amotinar este barco, ¿no? Y finalmente la ciencia es sumamente importante, es la herramienta que nos va, pues justamente que nos muestra estos cuestionamientos y nos va dando como estas soluciones, pero si no es aplicada para resolver problemáticas, que es lo que ahorita nos debe de estar ocupando a todas las personas en este planeta, ¿no? Más allá de cuestiones superfluas o de hacer dinero, tenemos que estar resolviendo esto que estamos generando y mitigar impacto y diario, tratar de ser muy congruentes, ¿no? Que eso es algo bien difícil. Pero bueno, aquí nos vamos a la segunda pregunta, que es innovación y tecnología. ¿Cómo es que las mujeres están impulsando esta innovación y adopción de tecnologías avanzadas para resolver las problemáticas ambientales y la mejora en la gestión del agua? Cuéntenos desde su trinchera qué es lo que hacen y qué mujeres les inspiran y que trabajan cerca de ustedes o bueno, relacionadas. Por favor, cuéntenos. La innovación que actualmente, para empezar como profesionistas, como responsables, desde mi trinchera, como comentaba, es actualizarnos al 100%, prepararnos para poder cumplir con la normatividad, ¿sí? Por ejemplo, como les mencionaba, yo estoy en una planta de tratamiento, entonces nos prestamos, nos responsabilizamos para poder actualizarnos con lo nuevo. En este caso, metemos o nos involucramos con los proyectos para mejorar los procesos biológicos de una planta de tratamiento. Anteriormente, 20 años atrás, se manejaba la medición de algunos parámetros, por ejemplo, como se decía, ¿no? Al tanteómetro se revisaban de sí, así se opera, y trabajaban de una manera no normal o no se regían bajo un procedimiento o alguna normatividad. Actualmente nos estamos en todos los ámbitos actualizando, nos involucramos en los proyectos, como les decía, ya contamos con sensores que nos ayudan a mejorar nuestros procesos biológicos, incluso una de la innovación muy importante, por ejemplo, en Ahuacán, es que en las plantas de tratamiento ya contamos con paneles solares, lo cual es un proyecto muy importante que nos ayuda a reducir la contaminación en el medio ambiente. Entonces, es un tema muy importante donde existen más proyectos de innovación para poder implementar, no nada más en las plantas de tratamiento, en el sistema de agua potable y, como les decía, los demás proyectos que estamos llevando, innovando, para poder mejorar cada proceso y para cada vez mejorar nuestros resultados de calidad y el cumplimiento de las normas. Gracias. Mira, por ejemplo, yo me dedico sobre todo a analizar contaminantes emergentes y su comportamiento en el agua subterránea. Entonces, este problema comenzó porque una mujer empezó a hablar sobre lo que era el impacto pesticidas herbicidas, el famoso libro de la primavera del 42, por el impacto que empezaron a tener. Entonces, hay modelos donde empezamos a investigar que sí, hay mujeres contribuyendo en esa innovación. Lo que pasa es que a veces pues no se les ha hecho el reconocimiento o se conoce a fondo. Y en realidad, por ejemplo, en mi área también hay un grupo, una doctora hindú, la doctora Aga, que ha desarrollado unas de las metodologías precisamente para empezar a detectar contaminantes que están en concentraciones muy pequeñas, porque la industria los desarrolló, pero para evaluar concentraciones grandes, porque al final es un producto, pero cuando ya están en el ambiente, ya sea una matriz sólida, suelos, en el aire o en el agua, las concentraciones vienen siendo muy pequeñitas. Entonces, habría que trabajar ahora para mejorar esa detección. Entonces, el grupo de esta doctora empezó a trabajar para poder afinar, y ella es una de las que precisamente dice, bueno, ahorita el
pasado nos enfocamos mucho en pesticidas, plaguicidas. Nuestro presente está entre los antibióticos, los farmacéuticos y todo lo que son los PAPs, que son esas películas que están recubriendo todos esos sartenes que no se les pega nada. Bueno, pues por eso no se les pega nada. Pero el futuro nos está diciendo que ya vienen todas esas nanopartículas, ya no solo micropartículas de plástico, sino las nanopartículas, las pequeñísimas que en un momento dado, como dicen, ya empiezan a dar indicio de que están siendo absorbidas en alguna parte del ecosistema o incluso en la salud humana. Entonces necesitamos mejorar ahí nuestras detecciones. Entonces yo creo que ahí hay una innovación que hacer en el cómo entendemos nuestro ambiente y en el cómo dentro de cada una de nosotras, y ahorita sí manejo el de nosotras, podemos manejar nuestras capacidades para desarrollar eso y hacer equipos. Los equipos son bien importantes, equipos humanos, equipos en donde cada uno sabe qué es lo que puede aportar, ya sea en la evaluación, en el análisis, en el desarrollo, la parte de los tratamientos de agua. Si tenemos este tipo de residuos es porque las plantas de tratamiento, y muchos ingenieros aquí lo saben, es porque están enfocadas a eliminar, ¿sí?, cierta cantidad de materia orgánica, de contaminantes, pero no esas microconcentraciones o esas micropartículas. Entonces, ahí se requiere también un cambio para mejorar. Y yo creo que en este caso lo que se nos está faltando es confiar en que podemos. ¿Sí? Que sí podemos, por ejemplo, conocer nuestras problemáticas, identificarlas y trabajar con ellas. Ahora, que no se va a hacer algo de la noche a la mañana, no, pero mientras sigamos trabajando, desarrollando, tengamos confianza en que podemos lograr un cambio, porque si no empezamos a nosotros mismos a decir no se puede. Sí, y entonces si no puedo analizar, no lo puedo detectar y como decía precisamente la doctora Cecilia, es cantidad, calidad. Si yo me enfoco solo en calidad y me olvido de cantidad, pues entonces puede haber un problema ahí, porque entonces estoy gastando más y además gastando y ensuciando. Pero si yo empiezo a trabajar entendiendo que ambas son situaciones que puedo conjuntar y poner cada uno de nosotros una habilidad, un aporte, se puede resolver. Y otra cosa es no olvidar que muchos de estos jóvenes, estas chicas que están aquí, ya son modelos, ya son un role model para otras generaciones. Quizás tienen hermanitos, hermanitas, sobrinos, primos o simplemente chiquitos alrededor que los están viendo, va a la universidad, ya está desarrollando algo, me platica de cómo le fue, del experimento y lo que sea, ellos ya están generando un efecto. Entonces, eso también es una aportación para poder entender que nuestros recursos no solamente es no gastes, no uses, sino cuídalos. Y si en el futuro tienes habilidades, desarróllalas para mejorarlas. Entonces, es un conjunto de situaciones que en un momento dado a lo mejor podremos ir entre todos poniendo un granito de arena. Muchas gracias. Adelante, doctora, diría Pati Santos, porque lo importante es la vida, ¿no? Porque la vida es importante, más bien, si así dicen sus cápsulas. Adelante, doctora, por favor, si gusta comentarnos. Ok, muchas gracias. Bueno, respecto a el desarrollo tecnológico o la innovación para atender temas del agua y del ambiente, lo que yo pienso es que cada vez hay más. Sin embargo, como me pareció escuchar que ya dijeron antes, creo que los esfuerzos están muy enfocados todavía a remediar. Y eso es lógico porque en el pasado todo lo que hemos hecho mal pues ha tenido un impacto que ahora es muy evidente y que hay que remediar. Sin embargo, nos falta todavía mucho en el tema de ir a la par generando pues una forma de vivir distinta, porque si no, no vamos a poder remediar si no cambiamos la forma de hacer las cosas.
Entonces, yo lo veo como un tema de salud. Desde hace pocos años ha tenido mucho auge el tema de vivir de una mejor forma como medida preventiva. Y entonces, un montón de profesionales de la nutrición, de la salud, incluso de cosas alternativas que no tienen que ver realmente con la medicina tradicional para curar, están cada vez más siendo atendidos y adoptándose por todos nosotros para una mejor forma de vida. Bueno, lo mismo tenemos que hacer con el ambiente. Pero bueno, en temas como de proyectos de desarrollo me gustaría traer un par de ejemplos de lo que yo he tenido la oportunidad de trabajar. Uno de ellos es, en los últimos 5 o 7 años, he tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto muy grande para obtener energías del océano. Dentro de ese proyecto, pues yo participo en uno particular para obtener energía de las corrientes marinas, sobre todo las corrientes muy fuertes que se encuentran ahí en el canal de Cozumel, pero tuve la oportunidad de ser quien dirigía o lideraba un área muy novedosa para México, no se había estudiado antes, que es la de obtener energía de los gradientes de salinidad. Para mí el nombre al principio pues fue algo muy alienígena, pero resulta que hay una energía, hay mucha energía en juntar dos distintas masas de agua, una que tiene pocas sales y otra que tiene muchas sales. Pero además el proceso en el que se puede extraer energía de ese recurso también ayuda a desalinizar. Entonces, entre el tema de sacar energía de esos gradientes de salinidad, entre paréntesis, en Yucatán tenemos muchísimas lagunas costeras que son altamente evaporativas y que desarrollan agua con muchas sales. De hecho, tenemos mucha industria salinera en toda la costa norte de Yucatán. Y entonces, pues, como país tenemos un recurso importante en ello, pero también la oportunidad de aprovechar esa energía para desalinizar, sobre todo, es una buena oportunidad para regiones como la península de Baja California, en donde tienen un problema grave de escasez de agua dulce, en donde tienen que invertir mucho dinero y mucha energía para poder obtener agua dulce y limpia. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo en el que estoy trabajando es pues con el tema de sargazo. Mi área de investigación pues tiene más que ver con la dinámica del sargazo, pero puede aportar y lo está haciendo a grupos multidisciplinarios para poder obtener o señalarles a las mejores formas en las que podría economizarse lo que cuesta sacar o desviar al sargazo antes de que llegue a costa y se convierta en un problema ambiental, y que además pueda ser utilizado de forma pues económica. Estoy en un proyecto en donde una de mis colaboradoras ha estado haciendo experimentos con el sargazo y se ha dado cuenta que es un excelente filtro, es un organismo capaz de absorber una gran cantidad de cosas que hasta ahorita son problemáticas para nosotros. Entonces, pues hay oportunidades en el tema de la innovación, a nivel de materiales, a nivel de ingenierías, a todos los niveles, y creo que pues cada vez más vamos a tener este camino, no solo de oportunidad, sino de necesidad por andar. Muchas gracias, doctora. Pues sí, nos enfrentamos a muchos retos, pero la ciencia nos da esperanza, ¿no? Y las acciones que tomamos como profesionales, pues pueden ser realmente trascendentales. Hay que dedicarnos y pues tener esa curiosidad, ¿no?, científica siempre, para ir
pues tratando de solucionar, pero bueno, como dice también la doctora, de prevenir, ¿no? De fomentar como un estilo de vida y una reingeniería en todos nuestros sistemas para que se prevenga lo que ya sabemos que está afectando nuestro entorno. Y bueno, ahora nos vamos a ir con una pregunta que es un poquito, pues dirían picante, ¿verdad? Porque muchas veces las mujeres nos enfrentamos a algunas problemáticas, ¿no? Dentro de nuestro quehacer. Y bueno, como ingenieras, algo que mencionabas me salta mucho porque sí, muchas veces no aparecemos en el papel, ¿no? Y somos quienes estamos ahí talachando, haciendo y moviendo. Y lamentablemente seguimos en un sistema patriarcal, todavía se muestran, ¿no? Diferentes violencias hacia nosotras, pero bueno, que poco a poco vamos erradicando y que también creo que ya, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo creo que voy entendiendo cómo son algunas cuestiones, pero no me detiene eso, porque el ego es como que lo que pongo a un lado y lo que he hecho pues siempre va a enriquecer mi experiencia como profesional, ¿no? Entonces, pues bueno, eso yo creo que es lo que nos debemos de quedar, pero pues sí poco a poco ir transformando las relaciones con todas las personas en la organización, ¿no? Y no replicar violencias. Y bueno, ¿cuál es el papel de las mujeres en la promoción de la equidad de género en el sector del agua? ¿Y cómo podemos fomentar la inclusión y la diversidad de puestos, en puestos clave? ¿Cómo creen que podamos las mujeres pues asumir estos cargos y cómo nos podemos apoyar entre nosotras para que existan estos espacios incluyentes y que nos demos la mano? Que seamos sororas. En mi caso, bueno, antes que nada, me da mucho gusto que haya muchas mujeres jóvenes involucradas en el mundo de la ingeniería. Invitarlas también a que a que continúen y que es un mundo muy importante, muy bonito, donde podemos lograr muchas cosas, donde podemos mejorar como personas, como profesionistas, y que también consideren y tengan muy en cuenta que son proyectos de nuestra vida de las cuales siempre vamos a tener retos muy importantes. En mi caso, yo he enfrentado muchas situaciones con el personal que he elaborado, no nada más aquí en Quintana Roo, sino en otros estados, donde me he enfrentado con personas que pues llevan muchos años trabajando, hombres que no les agrada trabajar a lo mejor con mujeres, o están en una zona de confort donde dicen cómo me van a venir a dar instrucciones, ¿no? O a decir cómo voy a trabajar si llevo años trabajando así. Entonces, ese tema es muy importante porque sí presentamos muchos retos. En mi caso, les decía, hay gente que no se presta, que no nos ayuda en ir de la mano. Tenemos que trabajar rudamente con ellos para decir, ¿sabes qué? Concientizarlos en vamos a agarrarnos de la mano y vamos por un objetivo, ¿no? Todos debemos de concientizarnos de cuál es nuestro objetivo. Sin embargo, pues esos tropezones siempre van a estar presentes en nuestra carrera. Es un tema muy importante que pues es muy amplio, ¿no? Porque nosotras las mujeres sí podemos llegar a tener muchos puestos muy altos, podemos tomar decisiones muy importantes y lo hemos logrado y el ejemplo está con las panelistas que han estado aquí presentes. Entonces, es un trabajo muy duro, pero es muy importante que ustedes como estudiantes vean estos ejemplos de que como profesionistas sí nos vamos a presentar con un montón de problemas, pero podemos tomar decisiones muy importantes considerando siempre y cuando la preparación. No olvidemos esa preparación que siempre para tomar una decisión estamos capacitadas, somos aptas para eso,
tenemos a veces que trabajar el doble de un contrincante, de un hombre, tenemos a veces que lidiar con eso porque pues traen ahí a veces cuesta mucho trabajo que las personas acepten, ¿no?, que una mujer sea una líder, por ejemplo, una mujer lleve o controle o tome decisiones o tenga un puesto más que un hombre, ¿no?, por ejemplo, pero sí se puede lograr y se ha logrado en diferentes ámbitos y qué gusto que muchas mujeres estén ya involucradas en ese tema de la ingeniería. Para mí es un tema un poco difícil. Yo creo que hay parteaguas. Yo crecí en un mundo demasiado masculino, por así llamarlo, porque sí, ciertamente en ese entonces decías, hubo profesores que a mí me dijeron, ingeniera, ustedes deberían de estar estudiando otra cosa, porque aquí no están buscando marido. Yo con mis estudiantes ahora he notado que ya hay un cambio, qué bueno. Eso quiere decir que ya dejamos atrás ciertos estereotipos. Hay otros estereotipos. Esos son a los que a lo mejor algunos de ustedes se van a enfrentar, como chicas, como chicos, se van a enfrentar a otro tipo de estereotipos. Como decía bien la ingeniera, va a haber otros retos, va a haber gente que quiera trabajar contigo, gente que no, gente que pone de excusa el género, porque es una excusa, por no querer reconocer que hay capacidades en cualquier otra persona. Entonces, creo que tenemos que empezar a entender que esos estereotipos depende de cada grupo social, su propia madurez. Hay grupos sociales muy maduros que se ponen a trabajar en conjunto, que se apoyan y que apoyan a un hombre o a una mujer a alcanzar su máximo. Es decir, si va a ser un director, una directora, un CEO, no importa qué es, lo importante es que tiene las capacidades. Entonces, si el grupo social es, entendiendo que hay puntos que a lo mejor no han encontrado su manera de madurarlos, pero si el grupo social es lo suficientemente fuerte, te va a apoyar. Las llamadas sororities o las llamadas hermandades apoyan, entendiendo que una sororidad o una hermandad es el de junto, el de enfrente, el que está conmigo, trabajando día a día. En la academia se da mucho porque habemos grupos trabajando en conjunto de colaboradores, de colaboradoras, y que en ese momento lo más importante es lo que podemos hacer dentro de un proyecto, sin importar la otra parte, ¿sí? Género o no género, lo importante es lo que puedes aportar y lo que puedes dar. Y cuando ese grupo se enfrenta a esos tipos de situaciones en donde hay limitantes o te quieren poner limitantes, si el grupo te apoya, vas a romperlo. Si no, a lo mejor es una lucha que te toca hacer a ti como ser humano, como persona. Hay que aceptar el reto. Hay que decir, bueno, ¿de qué manera me enfrento a este cambio o a esta situación? O yo pensé que ya se había eliminado y me lo encuentro ahorita en pleno siglo XXI. Bueno, quiere decir que todavía hay por qué luchar. Y qué bueno que hay por qué luchar, porque eso quiere decir que se pueden generar cambios. Entonces, de alguna manera es no el que por el género, y aquí ya voy en general, no por ser por hombre o ser mujer eres capaz, sino por tus capacidades, habilidades que has desarrollado en tu camino, es que estás ahí. Tú estás en este momento como ser humano alcanzando un máximo, a lo mejor un grado, estás graduándote de ingeniero, de ingeniera, porque hubo un camino detrás donde alguien te ayudó, donde alguien creyó en ti y tú con tus habilidades, sin importar si eres hombre, si eres mujer, lograste aquí. Tu futuro está igual. Vas a llegar a donde tú, tus capacidades, tus habilidades te empujen y donde tú decidas. Entonces, el género se va a volver parte de ti, pero manejémoslo de una manera más positiva, de decir, yo soy esta parte de mi sociedad y mi grupo social me acepta así, adelante, empujemos. No me acepta mi grupo social, bueno, pues ni modo, tendré que empujar sola, pero empujamos. Eso es, creo, lo que podría yo decir en ese aspecto, no sé la compañera. Muchas gracias.
Sí, viva la libertad, viva la diversidad, la inclusión, ¿no? El respeto. Adelante, doctora, si gusta comentarnos. Doctora Cecilia. Gracias. Bueno, el tema del género es un tema que a mí me genera, pues, muchas contradicciones mentales. Por un lado, yo no estoy segura de compartir que la forma de fomentar la inclusión sea la que estamos llevando a cabo en estos momentos, pero estoy convencida de que existe un tema muy importante y muy profundo de inequidad. Entonces, en el ámbito de las ciencias y en el de las ciencias marinas, que es donde yo me desempeño, hay muchas mujeres fantásticas, muy válidas y muy respetadas, que son reconocidas como autoridades en lo que hacen. Sin embargo, es inequívoco que sus voces nunca son tan fuertes como las de los hombres. Y esto yo le he dado muchas vueltas al asunto, lo he pensado mucho. Supongo que es como cuando uno no se da cuenta que tiene un fin o un uso, el dedo chiquito del pie, hasta que uno se hace una cortada y se da cuenta que uno no puede caminar y no puede subirse y no puede patear, ¿no? Hay cosas que no vemos en la vida cotidiana. Hay veces que no nos damos cuenta de un cierto tipo de carro hasta que queremos comprarlo y entonces empezamos a verlo por todos lados. Yo creo que la manera de fomentar la inclusión debe ser de forma forzada y consciente, porque tenemos en automático una actitud de no oír tan fuerte o no oír nada las opiniones de las mujeres respecto a las de los hombres. Entonces, esto, la verdad es que yo ya estoy segura de que ocurre. Lo he visto y lo he sufrido, que después de yo decir algo, 5 minutos después, en la misma plática, lo dice un hombre que ni siquiera se dio cuenta que yo lo había dicho, simplemente creyó que se le ocurrió, y en cuanto él lo dice, se vuelve un tema relevante que todo el mundo empieza a discutir. Eso me ha pasado y creo que a lo mejor nos ha pasado a muchas. Yo he visto que pase una y otra vez. Entonces, no nada más lo promueven los hombres, lo promovemos las mismas mujeres. Me he descubierto a mí misma teniendo ese sesgo. Entonces, creo que es algo que tenemos que estar conscientes y tratar de identificar día con día en todos nuestros ámbitos, como maestra, como investigadora, en la familia, y tratar de actuar de forma consciente para escuchar y valorar todas las opiniones independientemente del género. Entonces, resumiendo, yo no creo que la forma de atacar el problema sea darle chance o ventaja a las mujeres, promover que siempre haya más mujeres que hombres, etcétera, porque eso sería como aceptar que las mujeres somos menos y necesitamos que nos den chance. Y yo no lo creo así, y de verdad no lo creo así. Yo conozco mujeres que son muchas veces más capaces que hombres en su mismo nivel laboral. Entonces, si damos por hecho que no tenemos una discapacidad, no necesitaríamos tener ventaja. Sin embargo, tendríamos que luchar todos por tratar de aminorar el sesgo de no oír o no ver a las mujeres tanto como sí vemos a los hombres. Eso es lo que yo creo. Claro. Sí, pues creo que de alguna forma, hasta que no exista una igualdad y una paridad, no podemos dejar de actuar afirmativamente en favor de compañeras, ¿no? Eso es lo que yo creo, ¿no? O sea, creo que
que si tenemos a dos personas igual de capaces y una es mujer y una es hombre, me optaría por la mujer porque en los espacios todavía no somos suficientes mujeres, ¿no? Siento yo, y sí se transforman, no sé, creo que en los espacios donde he trabajado con más mujeres hay muchísima más comunicación, hay como que se expresan más las emociones, se tratan de gestionar más, es diferente, o sea, sí estamos como rompiendo muchos. Quizá porque mi feminismo es ecofeminismo y justamente se trata de esto, ¿no? Gracias. De amotinar los barcos como mujeres y transformar el sistema y el modelo socioeconómico en el que vivimos y así, ¿no? Entonces, nosotras, por ejemplo, yo estoy en una colectiva, se llama La Rebelión de las Vulvas, y nos enfocamos a arte, bueno, en arte, en recreación y en juntarnos y apoyarnos en todos los proyectos que tenemos, ¿no? Y pues es un feminismo radical, entonces de ahí nace también como mi visión de primero, si está… El camino de los hombres no es igual que el de las mujeres, nosotros tenemos más baches y más situaciones y más prejuicios, entonces pues sí siento yo que si podemos hablar de las mujeres en espacios donde hay personas tomadoras de decisiones y también siempre tratar de hacer visible que la compañera está hablando y demás, es muy valioso, ¿no? Porque como usted bien dice, doctora, sigue ocurriendo, ¿no? Que dices la misma idea, pero se le reconoce al hombre, ¿no? Yo a veces, la verdad, ya lo utilizo, eso. Entonces ya todas mis ideas se la paso a los tomadores de decisiones en mi organización, ellos la muestran, se van haciendo y yo soy feliz, ¿no? Entonces no tengo rollo mientras tengamos el mismo objetivo, ¿no? Que es lo que nos une como personas, en nuestro caso la conservación marina de los tiburones, y pues ya es la forma en la que entendí que quizás debo de trabajar y así he ido creciendo, ¿no? Afortunadamente ahora ya soy directora de la organización, ya me hacen más caso, pero ha sido mucho tiempo de aguantarme el mansplaining, cosas así que dices, de verdad, o sea, sí sé lo que me estás diciendo, ¿no? Yo estoy ahí en campo o estoy haciendo las cosas, pero pues bueno, a veces hay que ir transitando y gestionando nuestras emociones y haciéndole entender a todas las personas, ¿no? Que finalmente todas las personas somos valiosas y tenemos algo que aportar a los equipos de trabajo. Ahora, pues bueno, vamos a hablar justo de intersectorialidad. ¿Cómo ven bueno, la labor que realizan ustedes dentro de las ingenierías del agua con los diferentes sectores? Cuéntenos cómo existe esta relación con el sector privado, con el sector social y público dentro de los quehaceres que cada una maneja, ¿no? A ver, voy para acá. Nuestras relaciones que estamos implementando es enfocarnos a la educación del cuidado del agua. Es algo muy importante donde nosotros como Aguacán nos estamos comprometiendo mucho en evitar diferentes problemas que nos están afectando el medio ambiente, la educación y el conocimiento del saneamiento, ¿no? Por ejemplo, en el saneamiento nosotros en una planta de tratamiento tenemos muchos problemas por la cantidad o el exceso de sólidos que nos llegan a nuestro sistema. Entonces la falta de conocimiento, la falta de educación, de la limpieza, del cuidado de nuestro medio ambiente, no únicamente nos daña el proceso, nos dañan los equipos, económicamente igual nos afecta porque en las plantas nos llegan papel de baño que nos dañan directamente a los equipos donde luego creen que el papel se derrite, creen que es inorgánico. No, al final se forma como una pasta, se forma como una estopa y nos daña completamente los equipos de operación. La mano de obra, la gente tiene que ingresar a desasolvar, a limpiar. Entonces, por eso la importancia de empezar con la educación y la limpieza de todos esos residuos. Nos llegan desde condones, toallas sanitarias, blusas, de todo tipo de ropa. Entonces, como comentaba anteriormente la ingeniera, de un tratamiento, la limpieza de los residuos,
sí las llevamos a cabo, pero no al 100%, porque los microorganismos de un reactor no tienen la capacidad de digerir todos esos residuos que nosotros no podemos eliminar de un proceso inicial. Entonces, por eso es muy importante para nosotros el implementar la educación del cuidado del agua desde todos los niveles educativos y evitar, como les comentaba, igual las fugas de agua potable, que eso nos lleva a una sobreexplotación de agua potable para el consumo. Hablando también aunado a la sobrepoblación que estamos presentando, lo cual eso a fuerza sí o sí necesitamos una sobreexplotación también del agua potable para el consumo humano, posterior una cantidad excesiva que nos tiene que llegar a una planta de tratamiento, lo cual en ocasiones no tiene la capacidad suficiente para recibir demasiada agua residual. Aunado al agua residual, les decía, todos los residuos y todo el arrastre de las lluvias que se vienen, ¿no? de todas las líneas principales. Sí, las bacterias no tienen la capacidad de degradar los aceites, las grasas, las arenas. Entonces nosotros tenemos ciertos procesos que eliminan todo ese tipo de residuos, que nuestras bacterias son aerobias, son seres vivos que degradan, pero únicamente degradan la materia orgánica, que es el agua residual, más no el plástico, no la madera, no toda la grasa que nos llega. Entonces, son procesos, son trabajos muy importantes que el personal pues tiene que lidiar con eso, ¿no? Bueno, en nuestro caso, en la unidad de ciencias del agua, pues es eso, agua, desde muchos aspectos, pero principalmente como un sistema, ecosistema que está relacionado con la parte social. Entonces, nosotros nos toca participar también mucho en comités de cuenca, para que nuestra información pueda llegar a los tomadores de decisiones y se puedan generar políticas o estrategias o incluso a lo mejor alguna actividad específica. Trabajamos mucho con los municipios, estamos en colaboración continua con consejos de cuenca, con situaciones de operación y también en un momento dado con lo que es la información relevante a la salud de ecosistemas y a la salud humana. Y eso también nos obliga a nosotros como investigadores a trabajar con la comunidad, con establecer también actividades desde para niños o para público en general o para algunos grupos en específico, lo cual también nos da la oportunidad de enlazarlos con algunos emprendedores, con algunos empresarios que están realmente interesados o que les hace falta el conocer y entender un poquito más la importancia del sistema agua en la península, el por qué nosotros decimos que somos un sistema dependiente de agua subterránea, el por qué nuestro sistema kárstico costero es tan importante no solo para toda la península y con ello identificar qué proyectos sí se pueden efectuar, qué no, hasta dónde podemos. Nuestra población, si está creciendo, implica que también va a haber un incremento en el manejo de la extracción del agua y también del manejo de regresar el agua que utilizaste al sistema. Entonces, de alguna manera, pues nosotros tenemos que trabajar con las 3 hélices o las 5 hélices, como ahora se denominan, porque de alguna manera estamos involucrados con el manejo del agua, desde el punto de vista cantidad-calidad. Entonces, tenemos que dar la esfera completa para poder tener realmente una interacción fuerte, tanto con la población, con los tomadores de decisiones, los usuarios, los gestores a nivel político y con la parte académica, con lo que es en el resto de la península. Entonces, pues a nosotros nos toca de todo. Es bonito, pero al mismo tiempo es un reto que a lo mejor va muy a prisa y que entonces tienes que tratar de tener todo lo más pronto posible, porque a veces en academia nosotros estamos enfocados en identificar, en evaluar
y las situaciones a lo mejor se nos están yendo y los tomadores de decisiones ya las necesitan, la sociedad la exige. Entonces hay que tomar la batuta para empezar a empujar y que se den la información lo más pronto posible y se puedan tomar soluciones, tomar decisiones, generar estrategias que puedan aterrizar en actividades reales, porque a eso también hay que llegar, a que se haga, no a que nada más se quede en el papel, que se haga, porque si no se hace, pues entonces ¿de qué nos sirvió poder toda la información o estar trabajando en junto, o a lo mejor lo que tú ya has vivido de estar en reuniones, sí, ya la estrategia está, ahora vamos a empezar, sí. Entonces, de alguna manera es el conjunto, tienes que estar en el conjunto. Integral, pues una visión integral y acciones, ¿no? Integrales, intersectoriales. Correcto. No funcionamos. Exactamente. Muchas gracias, doctora. Doctora Cecilia, adelante, por favor, si nos gusta intervenir. Ok, bueno, respecto a la intersectorialidad, creo que cada vez hay más esfuerzos, más trabajo, desde esos esfuerzos o trabajo que surge de la necesidad, como por ejemplo con el tema del sargazo que ya les comenté, o desde esfuerzos de iniciativa como propia del manejo, en donde se incorpora y se trata de hacer un trabajo intersectorial. Desde mi punto de vista, nos falta mucho camino por avanzar en ese tema. Yo, desafortunadamente, en los foros o talleres en los que he participado, no puedo decir que sean exitosos. Lo que he visto es que desafortunadamente cada sector compite con los otros sectores. Entonces regresamos al tema de la sustentabilidad. Cuando se nos enseñó o se nos ha mencionado este triángulo que ya vemos también muy comúnmente en muchos temas, en donde la economía, el ambiente y la sociedad, todos tienen que ser beneficiados y se pone así el triángulo, economía, ambiente, sociedad y todos felices y las plantas verdes y el dinero. No leímos las letras chiquitas. Las letras chiquitas es que si ese triángulo implica al 100% de lo que quieran, del dinero, del trabajo, del esfuerzo, o más aún del territorio. Quiere decir que para que los tres sectores se vean atendidos, cada uno tendría algo así como el 33% nada más. Entonces, lo hemos entendido como que el 100% es para cada uno y eso pues por matemáticas básicas no alcanza. Entonces, para que todos los sectores puedan ser atendidos, el 66% del dinero, del terreno, del recurso, del esfuerzo, no le toca a cada uno de los sectores. Entonces se estorban entre sí y en lugar, la lucha es para defender más y no se dejan actuar. Un ejemplo muy claro es el de las energías renovables. Las energías renovables son algo inequívocamente urgente de implementar en el planeta. El planeta está muy mal, estamos muy fuera de tiempo para tomar acción, pero los esfuerzos que se han hecho en energías renovables, al menos en nuestro país y en muchos otros países, están fuertemente enfocados a un interés económico que solamente ha vendido las palabras necesarias sin tomar en cuenta ni a la sociedad ni al ambiente. Esto es real, lo han hecho. Sin embargo, ahorita cualquier esfuerzo de energía renovable en automático sale tumbado por grupos ambientalistas y sociales que están ciscados, ¿no? Ya es una reacción en automático de detener cualquier cosa
que va a afectar. ¿Va a afectar? Claro que va a afectar. Nuestra simple vida afecta al ambiente y afecta a la sociedad. Entonces, creo que tenemos que trabajar mucho todavía en el tema de que las cosas, al menos en cuanto a la energía, como las estamos haciendo, seguir así es lo peor que podemos hacer. Cualquier cambio es mejor y habría que darle cancha. Y entonces, pienso que el tema de la intersectorialidad necesita dar un paso atrás, hacer una reflexión respecto a lo que cada sector necesita defender, dejar de estar a la defensiva y llegar con una actitud propositiva para tratar de ver cómo vamos a lograr que todos los sectores interactúen en una situación que, como les dije, es de emergencia, en donde tenemos que avanzar y tenemos que virar. Entonces, creo que el problema es cómo estamos viendo las cosas. Tenemos unos lentes que no funcionan para nuestra situación. Estamos viendo difuso y deformada la situación. El beneficio sería para todos si todos cedemos hacia un bien común. Entonces, no sé bien cómo actuar respecto a eso en los foros en los que yo he participado, tanto con el sargazo, con el tema de unas problemáticas en Holbox y en otros lados, siempre de territorio, sociedad queriendo verse beneficiada en el corto plazo sin ver el beneficio de largo plazo de no vender sus territorios a una industria económica que pues está siendo desarrollada de una forma voraz e inadecuada. Los esfuerzos del diálogo no siento que estén siendo exitosos. Creo que tenemos un trabajo fuerte que hacer y para ir tratando de dialogar y ceder. No sé cómo. Ay, güey. Nos deja así, por favor, nos deja reflexionando mucho. La verdad es que es una labor muy difícil y más cuando te topas con noticias como ahora, bueno, igual y aquí voy a pecar de ignorante, ustedes me van a decir si hay un impacto o no, pero recientemente hace una semana que estaban vertiendo de nuevo los residuos de Fukushima, ¿no?, al océano. Y dices, ¿cómo nosotros vamos de poquito en poquito y las industrias, todo, de pronto toman estas medidas que, no, bueno, al menos yo consideraría que va a tener un impacto irreversible en la salud del mar, ¿no?, de la vida marina y pues de todos, o sea, están envenenando nuestras aguas en general, desde la comida, con los agrotóxicos, como dice, las farmacéuticas, ahora con la vendimia de la tierra. Aquí su servidora, pues estoy desde chiquitita aquí, desde los 3 años, entonces me he dado cuenta de cómo nuestro pueblito fue cambiando y ahorita como venado en ecocidio me siento, porque de pronto te das cuenta que los lugares que pensabas que iban a ser reserva, ¿no?, esa selvita que tiene todos esos, pues estas reservas de agua, pues ya están poniendo ahí cumbres 8, ¿no?, y que todo se está vendiendo y que finalmente lo que nos está afectando es que estamos alienados, o sea, es el sistema que por eso estamos viendo, a ver, que me lleguen los pesos aquí, mejor vendo por millones, de todos modos ya me voy a morir, ¿qué puedo hacer yo? Living on the edge, ¿no? Si ya no hay más que hacer, mejor me sumo a la putrefacción, ¿no?, de este sistema. Está terrible, la verdad. Hay un mal chiste también que tengo, que es que fuimos criados de pronto o crecimos con la familia peluche, ¿no? Así, y eso nos ha hecho ser indiferentes, ignorantes, ¿no?, de muchas problemáticas que tenemos que estar ahí, ¿no? Obviamente también tener una visión positiva, ahorita ya me estoy poniendo muy enojada, ¿no?, y quizás negativa y tóxica, pero creo que sí podemos hacer. Y ustedes, como juventudes, desarrollando todo este conocimiento en conjunto con las personas que están trabajando la ciencia, los científicos, las científicas, pues van a poder lograr mucho, ¿no? Y no le quiero dejar
como que la responsabilidad a las niñas y a los niños, que luego me da pena por ellos, ¿no? Que dicen, ustedes van a ser los responsables, ¿no? De nuestros malos hábitos y de nuestra falta de decisión y de acompañamiento a las autoridades. Entonces, pues bueno, toda esta crítica va para que nos transformemos y sí, vayamos con nuestro ejercicio como ingenieras, ingenieros, vayamos acompañando a las autoridades, haciendo las cosas bien. ¿Qué sería de nuestra zona si en vez de seguir generando cuartos de hotel y creciendo desmedidamente, tuviéramos una reingeniería de todo lo que existe, ¿no? Toda la zona hotelera requiere una reingeniería para hacerse realmente sostenible, para aplicar una economía circular, ¿no? Entonces, irnos hacia allá y generar riqueza incluso financiera a través de esto, obviamente con bases científicas, herramientas desarrolladas que sean innovadoras con bases científicas, ¿no? Para resolver las problemáticas. Ya la última pregunta, pues tiene que ver con la comunidad. ¿Cuáles son los impactos que ustedes han detectado ya en la comunidad de acuerdo a las acciones que han tomado ustedes en sus respectivas trincheras, ¿no? En el caso de Aguacán, en el caso de su facultad y en el caso del CICI. ¿Nos pueden por favor comentar pues el impacto que ha habido? Muchas gracias. Bien, el impacto que nosotros hemos logrado es llegar a cumplir con los conocimientos, como les decía, la educación del cuidado del agua. Vuelvo a lo mismo, yo no salgo del tema de concientizar, porque hay ocasiones en que la mayoría únicamente trata de exponer cómo se debe de hacer o cómo se debe de cuidar el agua. Si llegamos al punto de concientizar tanto a los niños como adolescentes, a los vecinos, a nuestra familia, vamos a lograr muchos cambios. Entonces nosotros actualmente hemos llegado a implementar y a trabajar duramente con esa concientización para poder cuidar, saber en qué momento o cómo, por ejemplo, el tipo de agua que se va a utilizar para el lavado de vehículos, el riego del pasto, ¿no? El riego de las áreas verdes, por ejemplo, las fugas que se presentan en las casas, el reportar, con el simple hecho de reportar. Entonces, todos esas acciones, pequeñas acciones que nosotros trabajamos para concientizar a todos los seres humanos, a todas las personas, es complicado porque sí tenemos que meternos muy a fondo para poder convencer, hacer la labor de convencimiento del cuidar nuestro medio ambiente. Como les saben, bueno, estoy en una planta de tratamiento y al igual concientizar completamente al personal operativo para poder tener los pies sobre la tierra y estar muy conscientes de que si no se hace un proceso completo o adecuado, el manto freático es el que se contamina, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones es la que genera actualmente Aguacán y demostrarles también que, como les decía, la reducción de contaminación por medio de los paneles solares también son temas muy importantes que nosotros estamos ya implementando. Bueno, mira, rápido y siendo local y regional, porque de alguna manera pues nos toca, aquí está donde nos ha estado tocando trabajar y sí, yo creo que en estos 20 años que tiene la unidad, sí hemos notado un cambio, es decir, ya hay una sociedad, una comunidad un poquito más consciente de lo que es la importancia del agua desde muchos aspectos, desde el punto de vista ecológico como ecosistema acuático, la interacción que hay entre la parte continental, cuenca, con lo que es el océano, ya hay cada vez más grupos sociales que están interaccionando también con nosotros, que están trabajando y que entonces se genera un cambio. A lo mejor el cambio tiene que ser mayor, pero de alguna manera ya hay una conciencia de lo que es la importancia del agua para nuestra región.
Ya queda claro que no es precisamente que lo que ocurre en Valladolid es lo que está contaminando a Cancún o que está contaminando a Mérida, no, sino que cada grupo es responsable de lo que esté ocurriendo en su zona. Eso creo que ya es importante porque de alguna manera ya empezamos a ser responsables de lo que se haga o lo que no se haga dentro de ese ámbito, de que de alguna manera entender que el agua subterránea no es eterna y que también necesitamos entender lo que ocurra y que ya hubo unas situaciones climáticas que afectaron a una civilización tan importante como fue la maya. Entonces nos tiene que quedar claro que los que estamos aquí en la región tenemos que tener más cuidado de lo que está pasando con nuestro recurso hídrico. Entonces sí ya empezamos a ver, falta mucho por hacer, definitivo. Todavía hay más que interaccionar con algunos grupos, con algunos puntos para ponernos más de acuerdo antes de que nos gane el tiempo, sí, pero al menos ya hay más conciencia. A mí me ha tocado también estar en la zona de Puebla hacia Tehuacán, en la parte ahorita también de Guerrero, y está el interés, está la preocupación, pero les ha faltado información. Y aquí en la península en general la gente ya entiende, ya habla de lo que ellos conocen como su sistema acuífero, están conscientes de que están no solamente los cenotes, sino las aguadas, están los llamados ríos subterráneos. Entonces ya está una información y una educación que puede ser aprovechada para generar ciertos cambios, ¿no? Ahora a lo que nos estamos enfrentando es a ese crecimiento poblacional tan acelerado, en donde llega gente de otras partes que piensa que lo que ocurre en Ciudad de México es lo mismo que ocurre en un sistema kárstico, y no, porque entonces hay que entender que la problemática es diferente y que las acciones van a tener que ser diferentes. Entonces a ese reto también hay que ahorita entrarle, ¿no? Al de que queremos ser la Ciudad de México, ¿no? No. Pero bueno, sí hay que ponerle un freno a ese acelerador. Adelante, doctora Cecilia, por favor, si gusta comentar los impactos en la comunidad. Gracias. Bueno, me gustaría entonces platicar principalmente de los estudios en los que percibo que se ha logrado un impacto medible y directo de la aplicación. Bueno, yo soy oceanógrafa. Entonces, lo que hago realmente es estudiar el movimiento del agua y principalmente del agua del océano. Entonces, el impacto en el agua, pues es mayormente con la calidad del agua marina o costera, aunque también he estudiado mucho temas pues, de las descargas de agua del acuífero. Pero los ejemplos que les quiero poner ahorita son principalmente uno que tiene que ver, o sea, todos tienen que ver con la hidrodinámica, o sea, cómo se mueve el agua y cómo entonces se mueve lo que transporta el agua. El primer ejemplo, el que creo más relevante y que ha alcanzado mayores frutos, tiene que ver con cómo se mueve el agua que descarga de forma submarina directamente en la zona costera, en lagunas arrecifales, principalmente de Quintana Roo. Entonces, en la zona costera de Quintana Roo, el agua del acuífero, el agua continental, pues no descarga como tradicionalmente en los ríos, sino directamente del suelo marino en hoyos. Y esta agua, pues dulce, continental, lleva una gran cantidad de nutrientes y de otros contaminantes. Cómo se mueva el agua una vez que descarga en esa zona costera depende de todos los forzantes atmosféricos y oceanográficos, pero mientras más cerca la influencia de esas fuerzas lleven la pluma de agua continental, por ejemplo, a los arrecifes, pues más expuestos están esos arrecifes a tener nutrientes, y como ya dijimos, los nutrientes hacen que crezcan las plantas. En este caso, las algas se van favoreciendo y van desplazando a los corales, esto es conocido como cambio de fase, y entonces los debilitan y finalmente pues los matan.
Sin embargo, esto podría parecer un estudio como muy biológico, pero los arrecifes vivos y sanos tienen un papel muy importante en la protección de las costas. Funcionan tal cual como un rompeolas, sí, pero al estar vivos es un rompeolas más efectivo que además se va autoadaptando a los cambios en el nivel del mar. Entonces, por la vía de esos estudios y de gestiones, y gracias a la iniciativa y participación de The Nature Conservancy, se logró implementar un seguro para que en caso, por ejemplo, de huracanes, el seguro aporte el recurso para restaurar a los corales, que finalmente son la protección costera. Esto es importante porque pues, a los hoteleros lo que les importa es que haya playa, no les importa tanto que el ecosistema en el arrecife esté sano, pero si logras mostrarles que del ecosistema depende su interés particular, que es que haya playa, entonces pues funcionan las cosas. El segundo ejemplo, también con la hidrodinámica y transporte, es pues que participo desde hace muchos años en el comité de seguimiento a las mareas rojas que ocurren en la costa de Yucatán. Algunos años son muy dañinas en términos no solo ambientales, sino también económicos para las poblaciones de pescadores. Entonces, mi participación tiene que ver con hacer, utilizando un modelo numérico, un pronóstico del transporte de pues, lo que sería la mancha de marea roja, para tratar de ir dando idea a Secretaría de Salud y a todos los sectores que conforman a ese comité, para que puedan ir implementando como trabajos distintos a los pescadores que tengan que ver con atender la contingencia, limpiar las playas de los peces muertos, ya que no pueden pescar. Y finalmente el último ejemplo tiene que ver, tampoco es como tan claro económicamente o directamente a la sociedad, pero creo que de manera indirecta es súper importante, es con estudios de hidrodinámica y transporte para determinar cuáles son las condiciones hidrológicas que se le deben de dar a un área muy grande de terreno que deba ser para restauración de manglar. Entonces, tradicionalmente se habían hecho muchos esfuerzos de restauración de manglares, sembrando plántulas, pero descuidando la hidrodinámica. Entonces, no importa qué tan grande sea el esfuerzo y cuántas plántulas pongas en un sitio, si no tiene los hidroperiodos y las condiciones hidrológicas que le permitan al mangle sobrevivir, pues morían. Entonces, nos hemos estado involucrando en esos temas y ha sido también muy exitoso en varios de los esfuerzos de restauración que ha habido en manglares de la península. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, por el trabajo que han realizado las compañeras ingenieras. Pues tuvimos aquí a la jefa del Departamento de la Planta de Tratamiento del Norte de Ahuacán, que es nuestra ingeniera virgen, la investigadora del CICI de la Unidad de Cancún, la doctora Rosa María Leal Bautista. Muchas gracias. Ahora les vamos a pasar sus reconocimientos. Ya estamos concluyendo. Igual si tienen alguna pregunta, por favor. Ya estamos en tiempo, pero una rapidita pudiera ser. Y a la doctora Cecilia Enríquez Ortiz, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la UNAM y coordinadora de la Licenciatura en Ciencias de la Tierra de la Nueva Escuela Nacional de Estudios Superiores en Mérida de la UNAM en Yucatán. Pues muchísimas gracias. Ya se le entrega de estos reconocimientos a las compañeras por esta pues gran disposición y por toda la experiencia y conocimiento que nos han mostrado acá, la crítica y también pues obviamente el aporte, ¿no? Cada una tenemos visiones diferentes y eso es lo más rico de todo esto. Muy bien, la doctora Rosa María Leal. Muchas gracias. Un aplauso. Doctora Cecilia, aquí se lo doy.
Y la doctora, ay, espérame, el tuyo lo tengo acá, perdón. Aquí está. Y la ingeniera Virgen. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Eso.